La historia de la habitación 13 del Hospital Mental de Norwich no empieza de la manera habitual. No hay un evento explosivo ni una figura central que arrastre la trama. Todo comienza con un silencio denso que parece adherirse a los muros desconchados, a los pasillos donde la luz cae de lado y el aire huele a historia estancada. Fundado en 1889, el hospital fue un símbolo de la psiquiatría inglesa, un monumento al intento de comprender la mente en tiempos donde el saber y el miedo se confundían fácilmente. Pero incluso entre esos muros había un ala que permanecía fuera de catálogo. Un pasillo que se resistía a los mapas, donde la pintura huía de las paredes y las ventanas, verano tras verano, parecían suspirar vapor desde dentro. Allí, escondida tras una puerta sin nombre, existió la habitación 13. Ningún registro oficial la menciona. No hay planos donde figure. No existen inventarios, ni horarios de limpieza, ni datos de pacientes asignados. Sin embargo, entre quienes trabajaron en Norwich durante el siglo XX, el relato es recurrente. Había un cuarto, una célula incrustada en el hospital, que fue abierta y cerrada en distintas épocas hasta que el gobierno ordenó su clausura absoluta. Historias de pasillos en donde el sonido de los pasos se volvía denso, donde los relojes se detenían algunos minutos y los candados parecían envejecer más rápido de lo normal. La primera mención confirmada aparece en 1917. El diario de una enfermera describe, sin mucha explicación, haber sido asignada a vigilar a un paciente sin nombre en un cuarto oscuro por mandato superior. Relata ruidos nocturnos, pasos suaves, golpes en patrones irregulares y una respiración doble, simultánea, imposible de ubicar físicamente. Sus intentos de reportar la situación recibieron la respuesta de que aquel pabellón no debía volver a ser mencionado. 3 días después, solicitó su traslado. Ese diario, aún conservado, se considera la primera pieza sólida sobre la existencia de la habitación 13. Justo cuando empiezas a formar en tu mente la imagen de ese pasillo sepultado en penumbra, aparece una nota flotante en la pantalla. Si te está intrigando la historia, suscríbete gratis con solo un clic. Así podemos seguir escudriñando lo invisible juntos. Solo un recordatorio y la historia sigue. Las descripciones sobre la habitación 13 nunca coinciden del todo. Para algunos, era un cuarto minúsculo, apenas suficiente para una cama y una mesa. Para otros, formaba parte de un pequeño pabellón con varias puertas, todas sin número, conectadas entre sí por un corredor interno. ¿Recuerdos distorsionados por el miedo o por otra cosa? Lo único común es la insistencia en la falla constante de la electricidad. Luces que parpadeaban, fusibles que colapsaban, y técnicos desconcertados al ver que las líneas eléctricas parecían absorber demasiado, mientras los instrumentos indicaban justo lo opuesto, un flujo anómalamente bajo. Psicólogos contemporáneos hablan de disonancia perceptiva. La mente, ante lo contradictorio, rellena lagunas con patrones aprendidos. Pero en Norwich, la alteración no era individual, sino colectiva, casi como si el espacio impusiera una nueva lógica sensorial. Y cuando la percepción de muchos se altera a la vez, no basta explicarlo por sugestión. Estudios recientes abordan el concepto de memoria espacial, lugares donde el ambiente absorbe el eco emocional de lo que allí se vivió. El hospital,
con su largo historial de angustia y transformación, tenía razones de sobra para reverberar esas emociones. Pero la habitación 13 parecía multiplicarlas. Una zona donde la percepción se tornaba dúctil, donde los relatos coincidían demasiado en detalles imposibles de comunicar entre personas que nunca se conocieron. En 1951, un informe interno tachado menciona un incidente significativo. La aparición de un hombre que no figuraba en ninguna lista, sentado en silencio en una cama. Hablaba frases incomprensibles y, cuando el doctor regresó con personal, había desaparecido, sin que la cama mostrase huella alguna de uso. El acceso fue cerrado temporalmente. En los años 70, el sitio volvió a ser abierto, esta vez para pruebas de aislamiento sensorial. La terapia duró apenas 4 meses. Enfermeras y pacientes empezaron a referir episodios de ansiedad sincronizados, percepciones de pasos y sombras fuera de toda explicación clínica. Lo inquietante fue que trabajadores y pacientes, sin contacto entre sí, describieron los mismos síntomas y visiones. Al cerrarse el experimento, el pabellón se clausuró, pero aún no estaba sellado. Fue en 1982, cuando una inspección estatal ordenó sellar ese pasillo para siempre. El argumento fue riesgo de compromiso estructural y psicológico. Una frase lo suficientemente ambigua para que nadie pudiera precisar qué se intentaba evitar en realidad. Archivos se destruyeron, personal fue reubicado, y la existencia oficial de la sala quedó eliminada. La teoría principal entre historiadores apuntas a experimentos extremos, posibles aislamientos irregulares y pacientes que no eran oficialmente registrados. Pero el informe final es claro. El sitio suponía un riesgo perceptivo, algo extraordinario porque implica que el entorno alteraba cómo sus ocupantes interpretaban la realidad misma. La neurociencia conoce que donde se acumula el trauma, la mente puede experimentar sensación de presencia, distorsión auditiva o visual. Tal vez la habitación 13 fue simplemente un epicentro de memoria traumática. En este punto de la historia, mientras la tensión se acumula, sobrevuela la segunda frase flotante. No olvides suscribirte. Es rápido y gratis, y nos permite seguir desenterrando relatos como este. Y sin pausa, la narración continúa. Hoy, la puerta metálica que da acceso a la habitación 13 sigue sellada bajo capas de pintura. El hospital es, en parte, un centro administrativo. Casi todo el edificio se ha vaciado. Pero esa puerta, sin número, permanece. Algunos exploradores urbanos dicen oír ruidos tras ella. Otros, menos crédulos, apuntan al envejecimiento del edificio. Lo curioso es que allí, según antiguos registros, la temperatura sube ligeramente más que en el resto del pasillo. No es suficiente para afirmar nada sobrenatural, pero sí para preguntarse si los lugares pueden retener algo más que memorias. La Bates Habitación 13, más que un espacio de fantasmas, parece un punto donde la mente, la memoria colectiva y la energía acumulada se entrelazaron hasta volverse indistinguibles. Por eso, quizá, la clausura fue menos un secreto y más un acto de resguardo. Un intento por evitar que quienes crucen ese umbral carguen con ecos ajenos. Y por eso, el sitio sigue esperando a que alguien, alguna vez, comprenda lo que quedó atrapado entre sus paredes.
el misterio sutil de lo invisible, justo en el límite de lo que sabemos nombrar.